En un mundo que busca significado y propósito, las enseñanzas de Jesucristo brillan como un faro de esperanza. Sus palabras, pronunciadas hace miles de años, aún resuenan con profunda verdad y sabiduría. Ofrecen un mensaje eterno de amor, compasión y perdón, un mensaje que trasciende el tiempo y la cultura. Las enseñanzas de Jesús no son solo palabras en una página, son una fuerza viva, capaz de transformar corazones e inspirar vidas. Nos llaman a mirar más allá de nosotros mismos, a reconocer la chispa divina dentro de cada persona y a vivir en armonía unos con otros. Este ensayo explora la profunda sabiduría de Jesús, profundizando en sus enseñanzas y descubriendo su aplicación práctica en nuestras vidas modernas. Nos embarcaremos en un viaje de descubrimiento, descubriendo el poder transformador de sus palabras y su potencial para guiarnos hacia una vida de paz, propósito y satisfacción. El mundo de hoy está lleno de conflictos e incertidumbre. Somos bombardeados con noticias de guerra, violencia e injusticia. Es fácil sentirse abrumado, perder la esperanza frente a tanta oscuridad. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Jesús nos ofrece un camino hacia la paz. Sus enseñanzas nos recuerdan que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia del amor. Es una paz que comienza en lo profundo de nuestros corazones e irradia hacia afuera, tocando cada aspecto de nuestras vidas. Jesús enseñó que la paz comienza con el perdón. Cuando nos aferramos a la ira, el resentimiento y la amargura, envenenamos nuestros propios corazones y creamos barreras entre nosotros y los demás. El perdón, por otro lado, es un acto de liberación. Nos libera de las cadenas del pasado y nos permite avanzar con amor y compasión. A lo largo de este ensayo, examinaremos el poder transformador del perdón y su capacidad para sanar heridas, reparar relaciones rotas y traer paz a nuestro mundo atribulado. Las enseñanzas de Jesús no son simplemente un conjunto de reglas a seguir, son una invitación a embarcarse en un viaje de transformación. Nos desafían a examinar nuestras vidas, a dejar de lado las creencias limitantes y a abrazar una nueva forma de ser. Esta transformación comienza dentro. Es un proceso de abrir nuestros corazones al amor y la gracia que siempre están presentes, incluso en medio de nuestras luchas. A medida que nos entregamos a este amor, comenzamos a vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea con nuevos ojos. Este viaje de transformación no siempre es fácil. Requiere valentía, compromiso y voluntad de abrazar el cambio. Sin embargo, las recompensas son inconmensurables. A medida que nos alineamos con las enseñanzas de Jesús, descubrimos una vida de mayor propósito, significado y alegría. Nos convertimos en faros de amor y luz en un mundo que necesita desesperadamente ambos. En el tapiz de las enseñanzas de Jesús, un hilo destaca con radiante claridad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras, sencillas pero profundas, contienen la llave para abrir una vida de propósito, alegría y satisfacción. Nos instan a ir más allá de lo superficial y a profundizar en el corazón mismo de la experiencia humana. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es reconocer el valor y la dignidad inherentes a cada ser humano. Es ver más allá de las diferencias de raza, religión o condición social y abrazar la humanidad compartida que nos une. Este amor no es una emoción fugaz, sino una elección consciente, un acto deliberado de voluntad que fluye de un corazón rebosante de compasión. Es fácil amar a quienes nos aman, pero Jesús nos llama a un estándar más alto, a extender el amor incondicionalmente, incluso a aquellos que pueden parecer indignos. Este es el amor que tiene el poder de sanar relaciones rotas, cerrar brechas y transformar nuestro mundo. La profundidad del amor propio. Sin embargo, antes de que podamos amar verdaderamente a los demás, primero debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Este no es un amor egoísta, sino un amor que reconoce nuestro propio valor inherente como hijos de Dios. Es un amor que acepta nuestras imperfecciones y celebra nuestros dones únicos. El amor propio es la base sobre la cual se construye cualquier otro amor.
Cuando nos amamos a nosotros mismos incondicionalmente, podemos dar y recibir amor de forma libre y auténtica. Ya no buscamos la aprobación de fuentes externas, sino que encontramos satisfacción y paz interior. Este amor no se trata de vanidad o autocomplacencia. Se trata de cuidar nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Se trata de tratarnos a nosotros mismos con amabilidad, compasión y perdón. Cuando nos amamos a nosotros mismos, naturalmente irradiamos amor hacia afuera, atrayendo relaciones y experiencias positivas a nuestras vidas. Nos convertimos en una fuente de luz e inspiración para quienes nos rodean. El reflejo del amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo no es solo un mandamiento, sino un espejo que refleja el estado de nuestros propios corazones. Cuando luchamos por amar a los demás, a menudo es una señal de que no nos hemos abrazado completamente a nosotros mismos. Tal vez albergamos resentimiento hacia nosotros mismos por errores del pasado o nos sentimos indignos de amor y aceptación. Estas creencias negativas pueden crear barreras en nuestras relaciones, lo que dificulta dar y recibir amor libremente. Jesús nos invita a mirar hacia adentro y sanar las heridas que nos impiden experimentar la plenitud del amor. Él nos ofrece su amor y perdón incondicionales, recordándonos que siempre somos dignos de amor, sin importar lo que hayamos hecho o dejado de hacer. A medida que abrazamos este amor, comenzamos a vernos a nosotros mismos y a los demás con mayor compasión y comprensión. Reconocemos que todos estamos en un viaje de crecimiento y sanación y nos extendemos gracia a nosotros mismos y a los demás en el camino. Extendiendo la gracia. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es extender la gracia frente a la imperfección. Es reconocer que todos somos humanos, propensos a errores y defectos. Es elegir el perdón sobre el juicio, la compasión sobre la condena. Esto no significa aprobar el comportamiento hiriente, más bien significa elegir liberar la ira y el resentimiento, dejar de lado la necesidad de tener razón o castigar. Significa reconocer que aferrarnos al rencor solo nos hace daño a nosotros mismos al final. Cuando extendemos la gracia a los demás, nos abrimos al poder transformador del perdón. Nos liberamos de las cadenas del pasado y creamos espacio para la sanación y la reconciliación. Esto no siempre es fácil. Perdonar a quienes nos han herido profundamente puede ser una de las cosas más desafiantes que jamás hagamos. Sin embargo, es en estos actos de perdón radical que experimentamos la verdadera profundidad y el poder de las enseñanzas de Jesús. Una práctica en el amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo no es un destino, sino un viaje, una práctica de por vida para cultivar la compasión, la empatía y la comprensión. Es una llamada a la acción, una invitación a vivir nuestra fe de manera tangible. Este amor se manifiesta de innumerables maneras, en actos de bondad, en palabras de aliento, en la defensa de la justicia, en el cuidado de los enfermos y vulnerables. Se trata de ver el rostro de Cristo en cada persona que conocemos y tratarla en consecuencia. A medida que practicamos el amor en nuestra vida diaria, transformamos no solo a nosotros mismos, sino también al mundo que nos rodea. Creamos un efecto dominó de compasión y bondad, que se extiende mucho más allá de nosotros mismos. Comprometámonos a vivir las enseñanzas de Jesús, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a ser instrumentos de paz, sanación y reconciliación en un mundo que lo necesita desesperadamente. El peso de la falta de perdón. Hemos hablado del amor, de ver lo divino en los demás y en nosotros mismos, pero ¿qué ocurre cuando el amor se ve desafiado? ¿Cuándo somos heridos, traicionados o tratados injustamente? En esos momentos, un gran peso desciende sobre el alma, el peso de la falta de perdón. La falta de perdón es una pesada capa que usamos, una carga que llevamos, y que agobia nuestro espíritu y proyecta una sombra sobre nuestras vidas. Nos mantiene atados al pasado, repitiendo viejas heridas y agravios, impidiéndonos experimentar la plenitud de la alegría y la paz que es nuestro derecho de nacimiento. Cuando nos aferramos a la ira y al resentimiento,
construimos muros alrededor de nuestros corazones, muros que mantienen a los demás fuera y nos impiden experimentar el poder curativo del amor y la conexión. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio dolor, incapaces de avanzar, de abrazar la belleza y el potencial del momento presente. 70 veces 7. Jesús, reconociendo la naturaleza corrosiva de la falta de perdón, ofreció un antídoto radical: perdonar 70 veces 7. Esta enseñanza, lejos de ser una ecuación matemática, habla de la naturaleza ilimitada del perdón. Es un llamado a liberar el control del resentimiento y abrazar un amor que no conoce límites. Él entendía que el perdón no es una señal de debilidad, sino un acto de increíble fuerza y valentía. No se trata de aprobar acciones hirientes, sino de elegir liberarse del ciclo de dolor y retribución. Se trata de reclamar nuestro poder y elegir el amor sobre la ira, la gracia sobre el juicio. Perdonar 70 veces 7 es abrazar una vida transformada por la compasión y la comprensión. Es reconocer nuestra humanidad compartida, reconocer que todos cometemos errores y ofrecer la misma gracia y misericordia a los demás que esperamos recibir nosotros mismos. La libertad del perdón. El perdón no es un regalo que damos a los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cuando liberamos la amargura y la ira que sentimos hacia quienes nos han herido, abrimos las cadenas que nos atan al pasado y entramos en un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Imaginen el peso quitado de sus hombros, la libertad que proviene de liberar la necesidad de tener razón, de castigar, de aferrarse al dolor. El perdón no borra el pasado, pero nos permite verlo con nuevos ojos, encontrar significado y crecimiento en nuestras experiencias y avanzar con un corazón más ligero. Esta libertad nos permite experimentar la plenitud del amor, tanto por nosotros mismos como por los demás. Abre nuestros corazones a la compasión y la empatía, permitiéndonos ver el mundo a través de una lente de gracia y comprensión. Un bálsamo para el alma. El perdón no es un evento único, sino un proceso, un viaje de sanación que se desarrolla con el tiempo. Puede haber momentos en que el dolor resurja, cuando la ira y el resentimiento amenacen con llevarnos de regreso a la oscuridad. En estos momentos debemos ser amables con nosotros mismos, reconociendo nuestros sentimientos sin juzgar. Podemos recurrir a la oración, la meditación o simplemente pasar tiempo en la naturaleza, permitiendo que el poder curativo del amor nos inunde, alivie nuestras heridas y nos guíe de regreso a un lugar de paz. El perdón es un bálsamo para el alma, una presencia reconfortante que repara nuestro quebrantamiento y restaura nuestra integridad. Es un viaje de regreso al amor, un regreso a casa, a la verdad de quienes somos, seres de amor, dignos de perdón y capaces de perdonar. Soltando el pasado. El pasado, aunque es parte de nuestra historia, no nos define. Tenemos el poder de elegir cómo avanzar, de liberarnos del control de las heridas del pasado y abrazar un futuro lleno de esperanza, sanación y posibilidades. Esto no significa olvidar o minimizar el dolor que hemos experimentado. Significa elegir verlo a través de la lente de la compasión, entendiendo que todos, incluyéndonos a nosotros mismos, somos capaces de causar daño, a menudo sin querer. Cuando soltamos el pasado, nos liberamos para vivir plenamente en el momento presente, para experimentar la alegría y la belleza que nos rodea. Abrimos nuestros corazones al amor, al perdón y al poder transformador de la gracia. Y al hacerlo, nos convertimos en faros de esperanza y sanación en un mundo que los necesita desesperadamente. El viaje de la vida a menudo está lleno de incertidumbre. Enfrentamos desafíos, contratiempos e incógnitas que pueden hacernos sentir abrumados y ansiosos. El peso de las cargas del mañana, tanto reales como imaginarias, puede recaer sobre nosotros, robándonos la paz y paralizándonos con miedo. Nos preocupamos por nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra salud y el estado del mundo. Nuestras mentes corren con escenarios hipotéticos, pintando los peores resultados con vívidos detalles.
Este estado constante de preocupación se convierte en una pesada capa que usamos, agotando nuestra energía y robándonos la alegría del momento presente. Jesús, reconociendo el daño que la preocupación causa al espíritu humano, ofreció un profundo mensaje de esperanza y consuelo. No te preocupes por el mañana. Estas palabras, dichas con compasión y comprensión, nos invitan a soltar las garras del miedo y abrazar una vida arraigada en la fe y la confianza. Miren las aves del cielo, dijo Jesús, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no son ustedes mucho más valiosos que ellas? Con estas palabras sencillas pero profundas, Jesús nos recuerda que no estamos solos en nuestras dificultades. Un Dios amoroso y providente vela por nosotros, cuidando de nuestras necesidades, así como cuida de los lirios del campo y de los gorriones del cielo. La fe en este contexto no se trata de un optimismo ciego o de negar las realidades de los desafíos de la vida. Se trata de cambiar nuestro enfoque, de nuestra propia comprensión y recursos limitados al amor y la provisión ilimitados de nuestro Creador. Se trata de confiar en que incluso en medio de la incertidumbre, somos sostenidos y guiados por un poder superior a nosotros mismos. Así como las aves se elevan sin esfuerzo en las corrientes de aire, también nosotros podemos navegar por el viaje de la vida con mayor facilidad y gracia cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y nos permitimos ser elevados por las alas de la fe. La confianza es la base de cualquier relación sana, ya sea con un ser querido, un amigo o con Dios. Cuando confiamos, renunciamos a nuestra necesidad de control, lo que nos permite ser vulnerables y creer que recibiremos apoyo y cuidado. Confiar en la provisión de Dios no significa que nos sentemos pasivamente a esperar que los milagros caigan del cielo. Significa que ponemos de nuestra parte, usando los dones y talentos que Dios nos ha dado para afrontar los desafíos de la vida, al mismo tiempo que dejamos el resultado en manos de un poder superior a nosotros mismos. Es al soltar, al liberar nuestras ansiedades y miedos, que creamos espacio para que Dios obre en nuestras vidas. Es en la tranquila confianza de la fe que encontramos paz en medio de las tormentas y fuerza para enfrentar lo que nos depare el mañana. La preocupación, a menudo, surge de una mentalidad de escasez, una creencia de que no hay suficiente para todos, que debemos luchar y competir constantemente por recursos limitados. La gratitud, por otro lado, es el antídoto contra la escasez. Es un reconocimiento de la abundancia que ya existe en nuestras vidas, una celebración de los dones que hemos recibido, tanto grandes como pequeños. Cuando cultivamos una actitud de gratitud, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que tenemos. Empezamos a ver el mundo a través de una lente de abundancia, reconociendo las innumerables bendiciones que nos rodean todos los días. Esta práctica de la gratitud no requiere grandes gestos ni posesiones materiales. Se trata de encontrar alegría en las cosas sencillas, el calor del sol en nuestra piel, la risa de un ser querido, la belleza de un amanecer o un atardecer. Se trata de reconocer que incluso en medio de los desafíos, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. La preocupación nos mantiene atrapados en el pasado, reviviendo viejas heridas y remordimientos, o proyectándonos con temor hacia el futuro. La gratitud, por otro lado, nos ancla en el momento presente, el único lugar donde podemos encontrar paz y alegría verdaderas. Cuando vivimos con gratitud, saboreamos cada experiencia, apreciando la belleza y la maravilla que nos rodea, nos volvemos completamente presentes en nuestras interacciones, escuchando atentamente a los demás y relacionándonos con el mundo que nos rodea con el corazón y la mente abiertos. Esto no significa que ignoremos el pasado o que no planifiquemos para el futuro. Simplemente significa que elegimos enfocar nuestra energía y atención en el momento presente, confiando en que, al hacerlo, seremos guiados y apoyados en cada paso del camino. A medida que soltamos la preocupación y abrazamos una vida arraigada en la fe, la confianza y la gratitud, descubrimos una paz que trasciende el entendimiento,
una paz que nos sostiene a través de las inevitables tormentas de la vida y nos permite experimentar la plenitud de la alegría que es nuestro derecho de nacimiento. El mundo a menudo equipara el éxito con los logros externos, riqueza, estatus y poder. Somos bombardeados con mensajes que nos dicen que nos esforcemos por llegar a la cima, por ser los mejores, por eclipsar y superar a los demás en nuestra búsqueda de reconocimiento y aclamación. Esta búsqueda incesante del éxito mundano puede dejarnos sintiéndonos vacíos e insatisfechos, persiguiendo constantemente algo que parece estar siempre fuera de nuestro alcance. En medio de este clamor y competencia, Jesús ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre lo que significa vivir una vida verdaderamente exitosa y significativa. Él desafía la definición de grandeza del mundo, invitándonos a cambiar nuestro enfoque de las apariencias externas a las cualidades internas que realmente importan. Cualquiera que quiera ser el primero debe ser el último, les dice Jesús a sus discípulos, y cualquiera que quiera ser grande debe ser su servidor. Con estas palabras, pone patas arriba la definición de éxito del mundo. La verdadera grandeza, sugiere, no se encuentra en posiciones de poder o prestigio, sino en la humildad del servicio, en la voluntad de anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. Esta enseñanza nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones. ¿Nos impulsa el deseo de reconocimiento y recompensa o un deseo genuino de hacer una diferencia en el mundo? ¿Buscamos elevarnos por encima de los demás o estamos dispuestos a humillarnos y servir a los necesitados? El verdadero liderazgo, según Jesús, no se trata de ejercer poder sobre los demás, sino de empoderar a los demás, de usar nuestros dones y talentos para elevar y apoyar a quienes nos rodean. La humildad, en el contexto de las enseñanzas de Jesús, no se trata de pensar menos de nosotros mismos, sino de pensar menos en nosotros mismos. Se trata de reconocer que todos estamos interconectados, que todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Se trata de abordar la vida con un corazón abierto y la voluntad de aprender de los demás, independientemente de su posición social o importancia percibida. Cuando cultivamos la humildad, dejamos de lado la necesidad de probarnos a nosotros mismos, de tener la razón, de tener el control. Nos volvemos más abiertos a diferentes perspectivas, más dispuestos a escuchar y aprender, y más compasivos en nuestras interacciones con los demás. Esta humildad nos abre a una conexión más profunda con Dios y con el mundo que nos rodea. Nos permite ver la chispa divina en cada ser humano, reconocer el valor y la dignidad inherentes a cada individuo, independientemente de sus circunstancias. El servicio, en el contexto de las enseñanzas de Jesús, no se trata simplemente de hacer buenas obras por obligación o deber. Se trata de abordar cada interacción como una oportunidad para expresar amor, compasión y bondad. Se trata de reconocer el rostro de Cristo en cada persona que conocemos y tratarla como corresponde. Cuando nos involucramos en actos de servicio, cambiamos nuestro enfoque de nosotros mismos a los demás. Nos conectamos con una fuente de amor y compasión que existe dentro de cada uno de nosotros, un amor que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Este servicio no tiene por qué ser grandioso o heroico, puede ser tan simple como prestar oído atento a un amigo necesitado, ofrecer una mano amiga a un vecino anciano, o simplemente tratar a todas las personas con las que nos encontramos con respeto y amabilidad. Cada acto de servicio, sin importar cuán pequeño sea, tiene el poder de marcar la diferencia en la vida de los demás y de acercarnos a Dios. Jesús, en su vida y enseñanzas, representó un modelo de liderazgo que contrasta notablemente con el liderazgo ambicioso y egoísta. Lideró sirviendo, dando poder a los demás, caminando al lado de sus discípulos y mostrándoles el camino a través de su propio ejemplo. Este concepto de liderar desde atrás desafía nuestras ideas tradicionales de liderazgo. Sugiere que el verdadero liderazgo no se trata de ejercer poder, sino de dar a los demás la posibilidad de alcanzar su propia grandeza. Se trata de crear espacio para que otros destaquen y usen sus talentos para dejar huella.
La sabiduría de Jesucristo no se limita a textos antiguos o a una historia lejana. Es una fuerza viva y dinámica, tan relevante hoy como hace 2000 años. Sus enseñanzas, arraigadas en el amor y la compasión, ofrecen una hoja de ruta atemporal. Nos llaman a abrazar el amor, practicar el perdón y confiar en la divina providencia. El viaje de encarnar estas enseñanzas es continuo, un proceso de por vida. Habrá momentos de duda y lucha, pero la gracia de Dios siempre está presente. Nos convertimos en faros de luz, contribuyendo a un mundo más justo y amoroso. Que la sabiduría de Jesucristo continúe guiándonos hacia una vida de mayor amor y propósito. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual a través de la sabiduría de Jesús. Enseñanzas para el alma. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal La Sabiduría de Dios, donde encontrarás más videos llenos de amor, esperanza y sabiduría divina para transformar tu vida. Explora todo nuestro contenido y comparte este video con tus seres queridos para que juntos llevemos luz y amor a más personas. Al finalizar, te animamos a dejar en los comentarios decretos poderosos como: yo vivo guiado por la sabiduría de Jesús, mi alma brilla con su amor y paz. Recuerda que tus palabras tienen poder para manifestar lo divino en tu vida. Nos vemos en el próximo video.